ya la nueva hoja donde quiero que se cree, ¿no? Esta tabla dinámica. Y acá al lado derecho se me está aperturando el panel, ¿no? Donde yo voy a elegir qué información es la que quiero que aparezca exactamente en mi tabla dinámica y cómo quiero que aparezca. Que quiero que aparezca en filas, que quiero que aparezca en columnas, acá lo puedo seleccionar. Lo que me aparece acá son los títulos de todas las columnas que tengo en mi tabla base. ¿Sí? Entonces, ya de acuerdo a esto, yo empiezo a filtrar. Entonces, por ejemplo, quiero que aparezca la información de periodo, que son los años, que aparezca como filas. Lo voy a poner acá al área de filas. Y en el caso de los productos de arroz, cebolla y papas, quiero que aparezca como columnas. Entonces, lo van a dar cuenta que no aparece de la misma manera, ¿no? No aparece igual. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar solo la información que queremos que aparezca exactamente como columnas. Voy a filtrar lo que dice arroz, lo voy a pasar acá. Cebollas de igual manera aquí y papas de igual manera acá. Listo, a valores. A ver, ¿qué pasa si alguno de estos componentes lo hubiera pasado a columnas, ¿no? Y no como lo he hecho. A ver. Se dan cuenta que la información no me la copia bien. Acá están los resultados, pero se supone que acá solo debería aparecer el nombre del producto, que en este caso es arroz, y acá abajo sus valores, ¿no? Entonces, si yo copio el valor que quiero que aparezca como columna en el área de columnas, no va a filtrarse bien, no va a salir bien. Me sale mal, como ven acá no está saliendo bien. Es por eso que cuando queremos que un valor aparezca como columna realmente, tenemos que ponerlo a la sección de valores. Simplemente seleccionamos y arrastramos. Arrastramos hacia donde queremos que aparezca. ¿Listo? Entonces ya se generó automáticamente nuestra tabla. Entonces esta es nuestra tabla dinámica. Ya se ha generado automáticamente. Ahora, a esta información, lo que yo quiero es agregarle una columna adicional que se encargue de promediar, ¿no? las ventas en toneladas de todo el año, ¿no? De los 3 productos. Esa información acá no la tengo en mi tabla base, acá no he sacado un promedio, pero yo quiero añadirle ese promedio aquí en mi tabla dinámica. Quiero añadir ese promedio. Entonces, lo que voy a hacer es, me posiciono aquí. Me voy a ir acá, al inicio. Vamos a añadirle un campo calculado. Vamos a cerrar esta ventana provisionalmente. Acá también en la opción de diseño, ustedes tienen la opción de ponerle otro formato, ¿no? A la tabla o color, de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Acá están las opciones. Para añadir información al campo calculado, lo que vamos a hacer es seleccionamos el último título de la celda y nos vamos a ir a este botón de analizar. Sí, a ver, selecciono aquí y me voy a analizar. Dentro del botón analizar, tengo la opción analizar, tengo este botón que dice cálculos. Le hago clic ahí. Y aquí dice campos, elementos y conjuntos. Le hago clic ahí.
y le hago clic en campo calculado. Por defecto, lo primero que me pide es el nombre, ¿no?, de la nueva columna que yo quiero crear, ¿no?, adicionar acá. En este caso le voy a poner promedio, ¿sí? En la parte de fórmula, acá nosotros podemos escribir la función de Excel, la fórmula que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, cada vez que añadimos una columna con campos calculados, por defecto es para que añadamos alguna fórmula, ¿no? En este caso, como yo quiero que me promedie las ventas de los 3 productos por año, lo que voy a hacer es usar la fórmula de promedio. Entonces le pongo igual promedio, abro paréntesis, quiero que saque el promedio de estos 3 productos. Entonces primero selecciono arroz, doble clic, ¿sí? Punto y coma, cebollas, doble clic, punto y coma. Y por último papas le hago doble clic. Ya están mis 3 elementos seleccionados, simplemente cierro paréntesis. Tengo los 3 elementos. Y ya está mi fórmula, mi función de promedio. Le hago clic en el botón aceptar. Y ya se me generó acá mi columna automáticamente de promedio. ¿Listo? Acá ya se me ha generado automáticamente mi columna de promedio. Pues acá está. Acá ya está generado. Si quiero disminuirle los decimales, solo voy acá. Ya está. ¿Listo? Entonces ya he generado una columna de promedio para las ventas de estos 3 productos, ¿sí? A esta generación de columnas, esto le llamamos campo calculado, ¿no? Y puedo seguir generando más campos si yo así lo deseo, ¿no? Pero esta es mi tabla base, ¿no? La tabla de dinámica que he creado a partir de mi tabla base, ¿listo? A veces, dependiendo del tipo de datos que ustedes tengan, no le sale aquí como suma, ¿no? En las columnas, sino dice cuenta, y acá le sale 000 o 1111 en toditita la columna. ¿Cómo podemos arreglar cuando nos pasa eso? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá está mi tabla. A ver. Vamos a ponerle formato. Listo. Entonces acá le pongo en esta opción de acá abajo, acá donde dice valores. A veces por el tipo de información que nosotros tenemos no nos sale suma, que es lo correcto que debe salirnos acá, suma de y el título de la columna, ¿no? Entonces cuando sale cuenta en lugar de suma, simplemente le hacemos clic, por ejemplo acá en arroz, cada uno de estos tiene su flechita desplegable, le hacemos clic. Le decimos configuración de campo de valor. Y acá tenemos la opción de elegir, ¿no? A veces se nos pone como cuenta por defecto, ¿no? Y está en esta opción de contar números, ¿no? Cuando queremos cambiar, porque esa no es la opción correcta, entonces simplemente hacemos clic donde dice suma. Acá está, nosotros podemos cambiar acá lo que queramos, ¿no? Le damos clic donde dice suma y luego le hacemos clic en aceptar. Entonces automáticamente ya se va a cambiar lo que diga cuenta y ya no va a aparecer así, sino como suma y ya van a aparecer los datos correctos, ¿no? Hay veces que pasa eso, dependiendo del tipo de datos que nosotros tengamos. Entonces, de esa manera lo podemos solucionar sin ningún problema. ¿Listo? Con eso no pasa nada.
Bien, entonces esa información lo arreglamos de esa manera. Entonces ya hemos visto cómo podemos agregar una tabla dinámica, ¿no? Ahora yo también puedo filtrar, de repente, a ver, de repente no quería toda esa información, ¿no? A ver. De repente yo seleccioné todo, pero no quiero formar una tabla dinámica con todo. Entonces, por ejemplo, quiero que aparezca periodo, sí, como fila, pero de repente solo quiero ver la información de dos de los productos, ¿no? No de todos. Entonces, por ejemplo, puedo decirle, solo muéstrame de cebollas y de papas, ¿no? La información. Y ya lo filtré, ¿no? De repente solo quiero ver la información de un producto, perfecto, lo regreso acá. Y solo tengo la información de un producto, ¿no? También puedo filtrar aquí qué tipo de información es la que yo quiero. En este caso ya no he tomado toda la tabla, sino solo estoy tomando una parte de ella, ¿no? Lo que quiero que realmente me muestre. Y por defecto también se me crea su subtotal acá al final, ¿no? Cosa que no tenía aquí en la tabla base. Entonces ya se me ha generado eso. Y ya generé otra tabla dinámica, ¿no? De igual manera, si quiero darle su diseño, puedo cambiarle el formato acá, me da diferentes opciones para yo poder cambiar el formato, ¿no? Y le cambio la información. Y por defecto se me aparece en filtro siempre en la tabla dinámica, ¿no? Para que yo pueda segmentar la información específica que yo quiero buscar, ¿no? Y no todo. Entonces acá me aparecen esos filtros y yo puedo seleccionar qué información es la que quiero buscar. Por ejemplo, quiero que me muestre solo la información del año 2003. Entonces selecciono y le pongo aceptar, ¿no? Y se filtra y me da la información solo de ese año. Entonces puedo filtrar la información así de esa manera, ¿no? Y me aparece solo lo que yo quiero. Borrar filtro, que quiero borrar todo y que me aparezca todo de nuevo. Entonces, la manera como nosotros podemos trabajar las tablas dinámicas en Excel. Bien, veamos ahora cómo crear un gráfico dinámico en Excel. Listo. Para la creación de gráficos dinámicos, ¿sí? Voy a necesitar también una tabla dinámica para poder elaborar, ¿sí? Es mi tabla base. A partir de eso voy a elaborar mi gráfico dinámico. Entonces hay que seleccionar la tabla dinámica, igual me voy al menú insertar. Dentro de ahí también voy a encontrar la opción de gráfico dinámico. Me voy a elegir el tipo de gráfico que requiero. Entonces voy a menú insertar, botón de gráfico dinámico, elijo el tipo de gráfico, le hago clic en aceptar y finalmente le doy el formato al gráfico, ¿no? Que yo desee. También le puedo dar ese formato. Este tipo de gráficos tiene la peculiaridad que cuando los formo dentro del mismo gráfico se crean filtros. Entonces yo puedo filtrar en el mismo gráfico el tipo de información que quiero que me muestre, así como hemos hecho con la tabla, solo que los filtros van a aparecer dentro del mismo gráfico y ahí yo voy a poder filtrar la información que yo deseo mostrar, ¿no? Todo eso lo puedo hacer a partir de los gráficos. Y también puedo combinar diferentes tipos de gráficos en uno solo, así como hicimos la vez pasada cuando trabajábamos los polígonos de frecuencia, donde combinábamos histograma y combinábamos, bueno, que era un gráfico de columnas pero pegados, ¿no? Y combinábamos con el gráfico de líneas en un mismo gráfico. Entonces eso también podemos hacerlo con los gráficos dinámicos, también tiene esa peculiaridad. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un gráfico dinámico que ya se creó a partir de una tabla dinámica, ¿no? Pero acá yo voy a ver lo que también puedo tener los filtros. Entonces, veamos cómo lo trabajamos esto en Excel. Listo. Esta es nuestra tabla base, ¿verdad? Entonces, a partir de esta tabla base, yo voy a generar un gráfico dinámico a partir de esta tabla base. Esta es mi tabla base. ¿Listo? Pero un momentito, por favor. Entonces, a partir de esta tabla voy a generar mi gráfico
dinámico. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar. También puedo seleccionar solo una parte del gráfico si lo deseo ahí. Espera un momentito, por favor. Listo, entonces vamos a seleccionar. Me voy al menú Insertar. Y acá tengo el botón de gráfico dinámico. Clic ahí, gráfico dinámico. Y acá me da todas las opciones que tengo de gráficos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, quiero crear un gráfico de barras. Pues puedo decirle que me cree este, le pongo aceptar. Y ya se me generó automáticamente mi gráfico. También le puedo dar formato, me voy a diseño y puedo elegir uno de estos formatos preestablecidos, ¿no? Por ejemplo, este. Y ya le doy formato. Ahora, si se dan cuenta, me está aperturando aquí, en periodo, una flecha desplegable. Este es los filtros. Estas flechas desplegables son los que me permiten filtrar la información. Entonces, si yo le hago clic acá, puedo filtrar y decirle, por ejemplo, del gráfico, solo quiero ver la información del año 2004, ¿no? Entonces selecciono, le hago clic en aceptar y solo se me está mostrando la información del año 2004 en el gráfico. Está filtrando la información. Quiero borrar filtros, igual le hago clic ahí, le pongo borrar filtros y ya está otra vez. Ahora, ¿no? Esa es la información que podemos filtrar nosotros de eso. Entonces, por defecto está filtrando la información que yo he seleccionado como columna, ¿sí? O sea, todo lo que yo seleccione como, mejor dicho, como filas, que está acá en mi tabla dinámica que ha estado, se pone con filtros, con esta opción de filtros para que yo pueda seleccionar, ¿no? La información que yo quiero. Entonces ahí me muestra, no puedo seleccionar yo el año que yo quiero, de repente quiero 2 años. Selecciono lo que quiero y me muestra la información solo de esos 2 años, ¿no? De todos los productos están aquí, pero solo me lo muestra de esos 2 años, ¿no? Entonces, de esa manera podemos filtrar nosotros la información que estamos buscando. Ahora, si quiero generar más filtros, por ejemplo, quiero no solo poder filtrar a través de la información que aparece como filas, ¿no? En mi tabla dinámica, sino también quiero crear filtros para la información que aparece como columnas. Es decir, quiero crear filtros para los productos de arroz, para cebollas, para papas y para promedio. Quiero que también se me genere filtro para todo ello. Perfecto. Entonces, acá en esta área derecha, en esta área izquierda, acá en la izquierda, en este panel, me aparece un área que se llama filtros. Entonces, ahí arrastro la información que yo quiero que me aparezca así también como lista desplegable, así como me aparece periodo. Entonces, simplemente arrastro esa información acá, hacia donde dice filtros, para añadirla. Entonces, por ejemplo, quiero añadir la información de los 3 productos, ¿no? Listo. Y he creado el filtro también ya para estos productos. Entonces, también puedo filtrar información por producto, ¿no? Realmente quiero que me muestre solo la información de este dato en particular, ¿no? A qué año corresponde. Entonces, selecciono y le pongo aceptar. Entonces, acá también puedo hacer eso, ¿no? Filtrar la información. Un dato en particular que quiera ver y me filtra, ¿no? La información. Si quiero seleccionar varios, no solo uno, le hago clic donde dice acá la casilla seleccionar varios elementos y también me da la opción de seleccionar solo algunos de ellos, ¿no? Y ya me filtra y me muestra la información solo de lo que yo he filtrado.
Entonces puedo filtrar la información como yo desee en el gráfico dinámico. Me genera un gráfico automáticamente solo de lo que yo deseo. Entonces, para eso son los filtros, para generarme gráficos automáticamente solo de la información que yo deseo en ese momento. Y así la información filtrada la puedo copiar y pegar donde yo desee. Puedo copiarlo en Word, puedo copiarlo en PowerPoint y no va a pasar nada, no se va a mover esa información. Entonces me facilita la generación de gráficos automáticos, pero para búsquedas específicas, ¿no? Filtrando la información. Eso es lo que va a hacer esto. Entonces, de esa manera nosotros podemos generar gráficos dinámicos. Ahora, voy a borrar todos estos filtros. Listo, acá me está apareciendo el gráfico completo. Y lo que yo quiero, por ejemplo, es que esta información de promedio que me aparezca en forma de un gráfico de líneas, ¿no? Que me siga apareciendo normal como columnas la información de las ventas de cebolla, arroz, papas, pero el promedio de las ventas de los 3 productos quiero que me aparezca como un gráfico de líneas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a seleccionar solo las columnas que corresponden al promedio, que serían las columnas de amarillo. Solo estoy seleccionando las columnas de amarillo. Me voy al menú insertar. Y acá en la opción de gráficos, los gráficos normales, le hago clic. Y le voy a seleccionar, por ejemplo, quiero un gráfico de línea. Y así puedo hacer la combinación de gráficos. Estoy combinando 2 gráficos en uno solo. Eso es lo que he hecho. Si le hago doble clic justo en el gráfico de línea, solo en el gráfico de línea, acá al lado derecho se me aparecen estas opciones de la serie, ¿no? Que me dice eje principal y eje secundario. Cuando esta línea, este gráfico de línea, dependiendo de los datos que yo tenga, me sale muy abajo y yo quiero que me salga más arriba, simplemente presiono aquí en eje secundario y la línea me sale más arriba. Si yo veo que mi línea está muy abajo y quiero que me salga más arriba, simplemente le hago clic en eje secundario. ¿Sí? Por defecto está acá en eje principal. Pero si yo creo que esa línea está apareciendo muy abajo y quiero que aparezca más arriba, entonces le hago clic donde dice eje secundario. Entonces automáticamente va a subir. Va a subir. ¿Sí? No va a haber problemas con eso. Entonces estamos generando un gráfico dinámico, que a partir de una tabla dinámica. Entonces hemos filtrado también información, hemos creado filtros. Ya saben que los filtros por defecto nos aparecen solo para lo que figuraba como filas, ¿no? En nuestra tabla dinámica, que en este caso era solo periodo. Pero si yo quiero que aparezca filtros también en información de columnas, entonces tengo que añadir o arrastrar la información de esas columnas hacia el área de filtros. Entonces me van a generar acá arriba, estos filtros acá arriba. ¿Sí? Esos filtros se me generan ahí arriba. Entonces simplemente van a aparecer las flechas para que yo pueda filtrar la información como yo desee. ¿Listo? Entonces esta es la parte de filtros cuando desean agregar más filtros de los que ya aparecen por defecto en el gráfico. ¿Listo? Y lo mismo también me va a permitir hacer con las tablas dinámicas de la misma manera. Toda la información que aparece como valores por defecto está en leyenda. Estas son mis leyendas, ¿no? Y ya saben que toda la información que quiero que esté como columnas, entonces siempre va para el lado de valores, ¿no? Entonces acá yo puedo desplazar, modificar mi gráfico si yo lo deseo, ¿no? Me da esa posibilidad, ¿no? Esa es la ventaja de los gráficos dinámicos. Entonces, esto es algo que yo no puedo hacer con un gráfico normal, no tiene filtros. Un gráfico normal no tiene filtros, ¿no? A ver.
Si yo quiero, por ejemplo, crear un gráfico a través de esto. Este es un gráfico normal, ¿no? Y por defecto tengo que arreglarlo de acá abajo porque no es como acá, ¿no? En el gráfico dinámico, ni siquiera tengo que poner la opción de seleccionar datos como hicimos la vez pasada para cambiar el eje horizontal, ¿no? Que en vez de 1, 2, 3, 4 que me aparezcan los años, como acá. Acá ya me han aparecido automáticamente. En cambio, cuando yo genero, por ejemplo, un gráfico normal, no me aparece, acá me está apareciendo otra cosa acá abajo. Entonces tengo que hacerle seleccionar datos, tengo que cambiar, editar y poner la información que yo deseo que aparezca, ¿no? Y recién se filtra. No me aparece automáticamente. ¿Qué pasa acá si, por ejemplo, yo solo quiero buscar información de lo que son papas? No puedo filtrar, se dan cuenta que no me aparecen filtros acá en el gráfico normal, no tengo filtros, no puedo filtrar la información. Si solo quiero la información de una parte en particular de la tabla, solo tendría que seleccionar la parte que quiero de la tabla y diseñar mi gráfico específicamente para eso, pero no puedo filtrarlo acá. Eso es lo que no puedo hacer en un gráfico dinámico. Sí puedo, por ejemplo, de igual manera, combinar gráficos, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, si quiero hacer como en el gráfico dinámico, que mi columna de promedio se convierta en un gráfico de áreas. Para eso, acá primero tendría que generar una columna que se llame promedio y luego recién volver a hacer mi gráfico, desaparecer esto y volverlo a hacer, y de ahí recién convertir esa parte de columnas a líneas, ¿no? Entonces, estos gráficos normales no me permiten filtrar información, ¿no? Como lo hago en un gráfico dinámico, no es lo mismo, no tengo esa opción. En una tabla normal sí puedo filtrar la información así como filtro una tabla dinámica, lo único que tengo que hacer es darle, ponerle, seleccionar los encabezados de aquí, me voy a datos y le pongo filtro, ¿no? Y ya me aparecen las flechas para poder segmentar la información, ¿no? Pero no puedo agregar, por ejemplo, acá campos calculados, ¿no? Acá lo que tengo que hacer es diseñar la columna, escribir acá la fórmula, arrastrar a todo para que recién se genere. En cambio, cuando hago tablas dinámicas y utilizo campos calculados, automáticamente solo hago una vez la fórmula y no tengo que arrastrar nada, solo le hago aceptar y automáticamente se genera. Y puedo agregar las columnas que yo desee, ¿no? Se va filtrando la información. Por ejemplo, acá si yo quiero que sume todo lo que dice año 2000, todo lo que dice año 2001 y así, y solo me muestre una tabla con la sumatoria de eso, tendría que generar una tabla aparte y sumar simplemente los totales por 2000, 2001, 2002, hacer una nueva tabla para tener la información resumida. Entonces eso no se puede hacer con tablas normales. Para hacer más rápido todo ese proceso es que utilizamos las tablas dinámicas, ¿no? Me permite filtrar información, hacer las cosas más rápido, cosa que no puedo hacer en una tabla normal. De igual manera pasa con los gráficos dinámicos. Esa es la ventaja de usar tablas y gráficos dinámicos, ¿sí? Esas son las opciones que nos da. Entonces yo también puedo seleccionar de frente, como les dije, como hicimos acá, ¿no? Solo una parte de esa tabla para crearla, ¿no? Y se me genera automáticamente. Siempre se me genera acá un subtotal, ¿no? Automático. Entonces de esa manera se filtra información. Como yo desee, puedo filtrarlo. Acá ya de frente ha sumado todo lo que es 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Lo ha sumado automáticamente. No he tenido que generar que hacerlo yo manualmente o hacer más operaciones, más funciones de suma y otras más para que se me genere, ¿no? Sino que automáticamente se me ha generado haciendo uso de las tablas dinámicas, ¿no? Me da esa opción. Igual acá he generado rápidamente mi gráfico
Y no he tenido que ponerle clic derecho, seleccionar datos para modificar el eje horizontal, porque ya de por sí me sale bien elaborado el eje horizontal. No me aparece 1, 2, 3, 4, 5, sino ya me aparecen los años que deben aparecer normalmente. En el tipo de gráfico normal, no, yo tenía que hacer seleccionar datos y cambiarle para modificar el eje horizontal, ¿no? Lo que yo quisiera que parezca. Esas son las ventajas que tenemos al usar este tipo de tablas y gráficos dinámicos y me permite, igual que los tablas y gráficos base, darle formato de la misma manera. Yo puedo cambiar acá los colores, todo lo que quiera, ¿no? Filtrar esa información, acá me permite hacerlo. Y también puedo hacer los cambios, ¿no? Como convertir, por ejemplo, estas columnas, ¿no? O estos gráficos de columnas a histogramas, ¿no? Pegarlos y todo eso, dependiendo de la información que tengan, ¿no? También tiene esa opción de diseño rápido para elegir el diseño más adecuado, ¿no? Lo que yo desee. Por ejemplo, acá, que lo estoy convirtiendo en un histograma y a la vez con el gráfico de líneas que ya se vuelve un polígono de frecuencia, ¿no? Puedo cambiar eso. No puedo cambiar eso acá también. Entonces tengo esas opciones, ¿no? Acá me muestra todo eso. Puedo cambiar como yo desee. Eso es lo que hemos hecho acá, ¿no? Entonces, para generar un campo calculado, simplemente me voy a contar, ¿no? Por ejemplo, acá quiero que en vez de promedio le voy a agregar una columna que lo que haga es sumar las ventas de los 3 productos por año, ¿no? Entonces seleccionan el título de la última columna que tiene su tabla, se van al botón analizar, se van al botón de cálculos. Dentro de cálculos tengo campos, elementos y conjuntos. Le hago clic ahí. Me voy a campo calculado. Título, en este caso le voy a poner total ventas, ¿no? Por ejemplo. Y aquí en fórmula le escribo la función. Igual, la función se llama suma en este caso. Y voy a agregar los elementos que quiero sumar. Clic, clic y clic. Doble clic, ¿no? En cada opción. O puedo seleccionar y también decirle insertar campo, ¿no? Es lo mismo. Ya están acá mis opciones. Simplemente le voy a hacer clic en aceptar. Y miren, ya se me ha generado acá, ¿no? Mi columna. Lo que he hecho es sumar estas 3 cantidades. Y he generado un campo calculado. Y miren, por defecto, ¿qué pasa? Cada vez que yo genero un campo calculado, y supongamos que ya tenía mi gráfico creado como acá, y me olvidé de crear una columna adicional, que en este caso era la de suma de las ventas totales, automáticamente el campo calculado ya me aparece en el gráfico, se añade. Miren, acá se me ha añadido. Yo solo tenía hasta acá, suma promedio. Ahorita acabo de generar este campo calculado. Esto no lo tenía, lo acabo de generar. Este campo que he generado, este campo calculado, automáticamente ya me ha aparecido acá en el gráfico. Se añade automáticamente. O sea, no he tenido que volver a hacer el gráfico, sino como ya he usado un gráfico dinámico, automáticamente lo ha reconocido mi gráfico dinámico, la información que acabo de añadir, y ha aparecido acá. Ya se creó automáticamente. Total de ventas. De igual manera, no hay problema, puedo volverlo a convertir a líneas, esta es la suma de promedio y lo que es el total de ventas.
Entonces selecciono primero la columna de promedio. Insertar gráfico, le voy a poner este. Lo mismo puedo hacer con el total de ventas que está de azul. Selecciono solo lo de azul. Recuerden, ojo, tengan cuidado de no seleccionar todo el gráfico, solo las columnas del color que quieren transformar a otro tipo de gráfico, no todo. Entonces, en este caso, selecciono solo lo de azul. Me voy a insertar. Y aquí en gráfico de línea, dijo el otro, ¿no? Entonces ya están los dos. En este caso yo creo que esto está apareciendo muy arriba, ¿no? Entonces puedo modificar también. Doble clic en el gráfico de línea. Si ven que aparece muy abajo y quieren que aparezca más arriba, le hacen clic en eje secundario. Solo si creen que está muy abajo y debe aparecer más arriba, ¿no? Lo pueden cambiar. Pero si no, lo dejan ahí. En mi caso, yo lo voy a dejar ahí para que no se junte con la otra línea, ¿no? Pues acá me muestra el promedio y acá está la evolución en general de las ventas, pero expresado como un gráfico de línea, ¿no? De las ventas totales de los 3 productos. Y las columnas representan las ventas, pero por cada producto. Entonces acá está toda la información que yo deseo, ¿no? Lo puedo filtrar como quiera. De esa manera filtro la información. Acá tengo todo lo que yo desee. Y ya puedo ir creando, filtrando, creando más opciones, ¿no? Puedo modificar todo lo que yo desee. Filtrar la información. Entonces, las cosas son cosas que no puedo hacerlo con un gráfico o una tabla normal. Cambio, con una tabla o gráfico dinámico sí puedo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, un dato importante. Miren, ¿qué pasa cuando yo arrastro un campo calculado para que me aparezca como filtro? Igual como aquí he creado mis filtros de papa, arroz y cebolla. Me dice, el campo que está moviendo no se puede colocar en esta área del informe, ¿sí? Entonces, lo que son campos calculados que yo he generado en mi tabla dinámica, no los puedo poner como filtros cuando genero mi gráfico dinámico. No me permite filtrar, poner filtros, ¿no? A mi información de los campos calculados. A las otras columnas que ya estaban establecidas desde un principio en mi tabla base, sí puedo agregarlas como filtros, lo que hemos hecho con papas, arroz y cebollas. Pero lo que son campos calculados, como lo que es promedio y el total de ventas, que yo he generado esos campos porque no aparecían en mi tabla base. Entonces, estos dos campos, que los he generado como campos calculados, esos no me permite ponerlos acá como filtros. No puedo generar un filtro de un campo calculado, ¿sí? Solo de las columnas que ya tenía generadas inicialmente, de manera normal. Pero lo que son campos calculados, eso sí, no, más bien. Esos campos calculados no puedo ponerle filtros a los campos calculados. Sí puedo hacer que me aparezcan en la gráfica normal, pero no puedo crear filtro para esos campos calculados, solo para los otros datos que ya estaban generados en mi tabla base. Toda la información que ya estaba generada desde un inicio en mi tabla base, eso sí puedo colocar filtros. Pero lo que son campos calculados, no le puedo poner filtros en el gráfico dinámico. ¿Listo? Entonces no se olviden que la información que aparezca, que quieren que ustedes aparezca como columnas en la tabla o en el gráfico, siempre deben estar en esta área de valores. Porque si lo colocan en el área donde diga columnas, la información se va a jalar mal. O sea, los datos no van a aparecer a lo vertical, ¿no? Con su columna, sino van a aparecer horizontalmente. Se va a jalar mal la información.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. En filas no hay problema, pero en columnas tiene que ir a valores, no a columnas propiamente. Si no, la información no se filtra bien, no aparece bien. Entonces, como cuenta, acá también tengo mi filtro, que por defecto aparece simplemente para la primera columna en las tablas dinámicas, que también puedo filtrar esa información. Esta es mi tabla dinámica, estoy filtrando también información. Si filtro información en la tabla dinámica, por ende esa información también se filtra en el gráfico. Y viceversa, si filtro información en el gráfico, esa información también se filtra en la tabla dinámica. ¿Sí? Se filtra en todo. ¿Ven? Se mueve todo. Se filtra en todo. Si quiero crearle filtros a las demás columnas de mi tabla dinámica, no hay problema. Voy a hacer clic derecho y le voy a poner mostrar lista de campos. Entonces, por ejemplo, en la tabla quiero que se me cree los filtros también para lo que son los demás, los productos, ¿no? Arroz, perdón, esto era acá, filtros. Arroz, cebollas y papas, ¿no? Ya está ahí. Pues ya le estoy diciendo que se me genere filtros también en mi tabla para esos productos, ¿no? Entonces puedo añadir los filtros que yo desee también. Puedo darle formato, cambiarle acá, le cambio el formato, el diseño, como yo desee. O la otra forma también, así para poderle dar los filtros, ¿no? Entonces acá yo selecciono aquel filtro, lo que yo deseo buscar. Y me muestra, ¿no? Solo la información de eso, todo corre. Este subtotal también recuerden que se me crea automáticamente. Yo no he creado estos subtotales en mi tabla original. Esto se me ha creado automáticamente. El subtotal que sí he creado yo es este, con campo calculado, ¿no? Y el de promedio. Pero los demás no, ¿no? Esos se me han generado automáticamente. Y entonces no se olviden tener en cuenta estas consideraciones, que es importante cuando generen sus gráficos y sus tablas dinámicas, ¿no? Pueden crearlo en la misma hoja o pueden generarlo también en una nueva hoja, ¿no? Puedo generarlo acá en la misma hoja donde aparece mi tabla base o puedo generarlo en una nueva hoja, ¿no? También la información se filtra así. Puedo generar cualquier tipo de gráfico que yo desee, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a generar un gráfico dinámico, pero ya no de columnas, tal vez este va a ser de circular, ¿no? Y le digo aceptar. Y ya se generó automáticamente acá también la leyenda correctamente los años, ya no tengo que hacerle clic derecho, seleccionar datos para que ya no me salga 1, 2, 3, 4, ¿no? Sino los años, sino automáticamente ya se generó, ya no tengo que estar haciendo eso, ¿no? También le hago doble clic, puedo ir a diseño y seleccionar el tipo de formato que yo desee, por ejemplo este. Puedo cambiarle acá el título después, ¿no? Por ejemplo, le pongo ventas por toneladas, ¿no? Y ya tengo la información. Entonces puedo crear el tipo de gráfico que yo desee y automáticamente ya esto se pone correctamente, ¿no? Acá está el filtro en el caso de los gráficos circulares también, ¿no? En periodo. Por ejemplo, le quito toda la selección y digo solo muéstrame 2001 y 2004, ¿no? Por ejemplo. Entonces el gráfico se modifica y me genera un gráfico circular nuevo, pero solo con la información que yo le he solicitado. Y esta información fácilmente lo copio a cualquier archivo y se me copia normal. Por ejemplo, voy a pasar un Word. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer diferentes tipos de informes, si quiero información más específica, filtro la información y una vez que ya tenga filtrada mi información, lo copio y pego donde yo desee. Miren, acá he copiado el gráfico que he filtrado y normal, sin ningún problema. Y lo mismo puedo hacer con las tablas, ¿no?
Entonces, esto es algo que no puedo hacer con un gráfico normal. Si yo quisiera hacer con un gráfico normal esta información que solo me muestre de determinados años, que me genere un gráfico circular, tendría que filtrar o seleccionar o crear una tabla solo con la información que quiero y de ahí recién generar el gráfico de eso. Y así hacer uno por uno cada vez que yo quiera. En cambio, con el gráfico dinámico, solo tengo que realizar el gráfico una sola vez y aplicar el filtro que desee y se me genera un nuevo gráfico solo con el filtro que yo le indicaba. Esa es la ventaja de los gráficos dinámicos. Esto también se transporta fácilmente sin ningún problema. Control C, Control V y tengo el gráfico completo. O sea, tengo toda la información que yo desee, ¿no? Está toda la información ahí, ¿no? Entonces, sin ningún problema se me va colocando toda esa información. Cada que yo quiero aperturar la información para que me aparezca el panel derecho de las opciones del diseño de mi gráfica o de mi tabla, simplemente le hago clic derecho sobre el mismo gráfico, sobre la misma tabla, y acá me dice mostrar lista de campos, ¿sí? Entonces tengo que activar esa opción de lista de campos para que me aparezca el diseño, ¿no? De la tabla o del gráfico que yo tenga. Entonces así se me va a aperturar el panel. Si quiero modificar algo y ya lo cerré, ya lo hice y no sé cómo devolver ese panel, simplemente le hago clic derecho y le pongo mostrar lista de campos, ¿no? Y se me va a mostrar. Lo mismo pasa acá con las tablas, ¿no? Clic derecho y le pongo mostrar lista de campos. Entonces me muestra todas las opciones, todas las áreas y ya puedo modificar la información que yo quiera, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, quiero añadirle un producto más. Entonces he abierto y digo, quiero añadirle lo que es papas acá a valores. Recuerden que la información que quiero que aparezca como columnas, lo jalo aquí. Miren una vez más qué pasa si yo esta información que quiero que aparezca como columnas, lo pongo en columnas propiamente. Se me está pegando mal información al horizontal, no a lo vertical. Entonces, por eso es que lo ponemos acá en valores. Y así sí se copia bien la información. Y automáticamente esa columna más se me añade a mi gráfico dinámico. Es automático. Yo no he tenido que crear un nuevo gráfico, simplemente se me ha añadido automáticamente lo que yo he arrastrado acá. Cada que yo hago un cambio en mi tabla dinámica, automáticamente ese cambio se me produce también en mi gráfico dinámico, sin ningún problema. Acá ya se me ha aparecido ese cambio, ¿no? Entonces automáticamente ya tengo filtrada la información. Ahora, quiero que en este gráfico también quiero agregarle los filtros para los productos. Filtro para cebollas y filtro para papas. Lo jalo a filtros. Acá se me están generando estos botones de filtro. Entonces puedo filtrar también por acá. Si quiero solo un dato, si quiero seleccionar varios, activo esta casilla de acá si quiero seleccionar varios. Si es solo uno, solo selecciono y aceptar. Pero si quiero seleccionar varios datos de aquí, activo esta casilla. Y selecciono lo que yo quiero. Y se me muestra un nuevo gráfico, pero solo con la información que yo he filtrado. Se me genera automáticamente. Y ya está, ¿no? Entonces acá genero mis filtros. Entonces puedo generar los filtros que yo decida, lo que yo desee, ¿no? Y acá está mi gráfico. Entonces eso pasa con las tablas y gráficos dinámicos. De esa manera lo puedo trabajar y es más sencillo para mí filtrar la información. Y la información filtrada, como hemos visto, se copia fácilmente acá, ¿no? Esta es la información filtrada. Se copia fácilmente sin problemas. Entonces me facilita cuando realizo mis informes y tenga que
poner informes sobre información específica filtrada y puedo generar sus tablas y gráficos de esa información que he filtrado, ¿no? Automáticamente, sin ningún inconveniente. Entonces, toda esa información es lo que yo puedo hacer a través de una tabla y gráfico dinámico, ¿no? Me permite hacer todo esto. Bien, entonces esperamos que hoy ya hayamos aprendido un poco más acerca de este uso, ¿no? De las tablas y gráficos dinámicos que se usan en Excel. Ya hemos visto cómo podemos crear tablas y gráficos a través de campos, bueno, a través de una tabla de distribución de frecuencia básica y también cómo podemos crear uno mismo, tablas y gráficos, pero ya dinámicos, ¿no? Con cualquier tipo de tabla que yo tenga, puedo generarlo eso, ¿no? De la mejor manera posible. ¿No? Entonces hemos creado tablas y gráficos dinámicos en Excel a partir de una tabla normal. Entonces estas herramientas nos ahorran mucho tiempo en Excel para generar información más personalizada y elaborar nuestros informes correspondientes. No se olviden que siempre en la interpretación de estas tablas y de estos gráficos dinámicos que nosotros utilizamos, solo debemos resaltar la información más importante, ¿no? Los datos o los porcentajes que creamos que son más relevantes en información, porque ya de por sí las tablas y los gráficos ya nos muestran la información completa, ¿no? Ya y ya nos muestra información ordenada, organizada, y por ende yo ya estoy viendo la información completa. Entonces, lo único que se hace en la interpretación es resaltar lo más relevante, ¿no? Que prácticamente es la conclusión, ¿no? A lo que llegamos de la tabla o el gráfico. No necesito mostrar todos los datos que están en la tabla o en el gráfico al momento de hacer la interpretación, porque ya lo estoy viendo en la tabla o el gráfico, es fácil de identificar, ¿no? Lo único que hacemos en las interpretaciones de estas tablas y gráficos en nuestros informes es resaltar simplemente los porcentajes o datos más relevantes, ¿no? No tenemos que resaltarlos absolutamente todos en la realización de los informes. Entonces, nos vemos en nuestra próxima sesión, esperando que hayamos aprendido hoy día un poco más de estadística en Excel. Nos vemos en la próxima clase.